días. Respecto a las aguas subterráneas, yo no recuerdo la cuenta, pero se dice que entre más hondo se perfora un pozo, se puede llegar a sacar agua ya contaminada con metales pesados. Sí. ¿Hasta qué profundidad podría pasar eso? Híjole, ya son como 2000 metros, o sea, son 2 kilómetros. O sea, tenemos pozos en Iztapalapa, creo que son 2 kilómetros. Son 2 kilómetros. Sí, ahí incluso se presumía que se había descubierto un manto acuífero subterráneo muy abundante y que pues que esa iba a ser la salvación de Iztapalapa. Pero luego empezaron a decir los académicos que pues no, porque en primer lugar ¿a qué costo la iban a sacar? Pues a 2000 metros. Y luego ¿cómo la iban a purificar? Pues era un agua muy pesada. ¿cómo le llaman? Sí, Magmática, sí. agua magmática, porque está en contacto con las capas ferrosas del planeta. Y creo que de ahí abandonaron la Y lo idea. tercero, ¿quién le va a sacar de Iztapalapa? Sí, Si la gente de Iztapalapa ya sacarla. Eso. También depende, recuerden que hay del nivel del mar a diferentes alturas. Entonces también va a depender de eso. En algunos lugares puede ser 2 kilómetros, en otros lugares puede ser muy cerca, en otros lugares mucho más lejos. O sea, eso depende del lugar donde esté. Pero también es importante recordar que sí, el agua llega, se filtra, pero para llegar a las zonas donde se puede extraer, a veces tarda años. O sea, no es nada más de que, pues, que llueva y se vuelven a recargar los acuíferos subterráneos, ¿no? Pueden llegar a tardar años. Y ese es otro de los problemas graves, ¿no? Se encuentran venas de agua internas que les llaman, pero se acaban. Finalmente también se termina. Sí, porque los filtros que utilizamos en casa están hechos como la naturaleza los tiene. Son varios tipos de roca con características particulares que se encargan de filtrar. Pero no es lo mismo un filtro de este tamaño a 3-5 kilómetros de montaña. Tarda mucho, es un proceso que tarda mucho. El ciclo hidrológico, aunque es constante, como se ve, en realidad hay procesos como la infiltración del agua desde las puntas de las sierras hasta los mantos freáticos que tardan años o cientos de años. Entonces ese es el problema, que sí podemos encontrar, pero ¿cuánto nos va a durar? Entonces, recuperando lo que decían de las R's, las 3 R's, en realidad son 3 R's. El manejo de las 3 R's es reducir, reutilizar y reciclar. Antes solo era reciclar, después le unieron el de reusar. Ahora la que va hasta adelante es reducir. El problema que tenemos con todo es el consumismo acelerado de todo. Y tiene que ver con algo que se llama economía lineal. Yo produzco algo, saco el material, lo produzco, lo vendo, lo usa la persona, ya que no me sirve o tiene hoyos o ya no me acomoda, yo lo aviento. Pero como está hecho de materiales sintéticos, ya no son naturales, esta ropa no se degrada. Entonces, esa es la economía lineal. Yo produzco algo, lo vendo y no hago nada con lo que queda, se acumula. Hay otra que metió el reciclado. Entonces, ese producto le meto más materias orgánicas con sintéticas, la reutilizo, bueno, esta playera la puedo hacer tiras y puedo hacer bolsas con ellas o botellas con ellas y listo. Pero lo malo del reciclado, lo que se creía que era la panacea y que nos iba a salvar, que el reciclado resulta que no. Todo lo reciclado consume 2 cosas bien importantes: energía y agua. Agua. El reciclado exige muchísima agua, entonces no es la panacea que se pensaba. Se necesita mucha energía. Ustedes se agarran un vaso de plástico, una cubeta, pero este no es el caso, van a encontrar un circulito, un triangulito. Aquí dice, no alcanzo a ver nada, pero tal vez sea un 5. Es un 5. El número que está en este triangulito tiene que ver con las veces que se ha reciclado este material. 5 veces. Este ya tiene 5 transformaciones que mencionaban, pero también se ha gastado toda la energía que se necesitó, que es electricidad y principalmente agua para eso. La economía circular, que es lo que ahorita se trata de hacer vigente, es que se usa un material, primero se reduce, o sea, solo usa de verdad lo que necesites, reutiliza las cosas, por eso se está volviendo a poner de moda el algodón, porque el algodón ya cuando se te hace jirones, ese sí lo puedes echar a una composta y se degrada.
cosa que no pasa con esto que es sintético, es que es plástico, el poliéster. El poliéster en los 50 salió a la industria del vestido, porque estaban agotados los campos algodoneros de todo el mundo. Todo el mundo amaba, por la mezclilla, todo el mundo amaba el algodón, pero era tal la exigencia que se habían agotado todo el algodón en el mundo, Cuando descubren el poliéster, que es absolutamente sintético, salvó al mercado del vestido. Pero lo malo es que mete un material que no es reutilizable, ni degradable, es plástico. Entonces el problema es, ahora la economía circular lo que pretende es eso, un círculo. Todo lo que entra tiene que reusarse, reciclarse y después regresar a transformarlo en otra cosa. Pero el reciclar es la última opción. Primero es reducir, reutilizar, reusar y lo último reciclar. Porque sí, pensamos que estábamos del otro lado con reciclar, pero no es cierto, se consume muchísima agua y muchísima electricidad, mucha energía. Entonces no es la panacea que perdemos. Y ahora bien, hablando de consumismo y demás, los megaproyectos hablan mucho del consumismo, el de seguir gastando materiales sin tomar en cuenta que todo tiene un tope, que no se puede utilizar y que los recursos son finitos. Los servicios ambientales, que yo también preferiría decirles beneficios ambientales, porque yo sé que la CONABIO, Consejo Nacional de Biodiversidad, utiliza incluso el término de capital natural, y la justificación fue que metiéndole la palabra capital iba a sensibilizar a todo el mundo de que los recursos naturales, los ecosistemas valen, y sí valen dinero. México tiene una fortuna en recursos naturales, su capital natural es inmenso. Por eso todo el mundo hace negocios con nosotros y nos presta, porque el día que no podamos pagar con dinero, vamos a pagar con recursos naturales. Por eso el capital natural, ese concepto tiene esas reservas, pero bueno, lo están utilizando. Servicios ambientales o servicios de ecosistemas es lo mismo. Pues si lleva la palabra servicio, quiere decir que es servidumbre, está a mi disposición y me tiene que servir. En cambio, beneficios de la naturaleza son eso, son beneficios y son de la naturaleza. Nosotros formamos parte de la naturaleza. También deberíamos de ser un beneficio para, no un prejuicio para. Bueno, los megaproyectos entran dentro de esta dinámica, pero no son nuevos. También tenemos en mente que los megaproyectos es algo nuevo, no es cierto. Los megaproyectos vienen desde que el hombre anda por aquí, ¿sí? Este es un ejemplo. Teotihuacán fue un megaproyecto. Imagínense que llegó un rey, se paró así enfrente y dijo, ¿sabes qué? Ya me imaginé arriba de una pirámide, será el sol enfrente de la luna de este lado y una calzada así para que yo pueda ver hasta donde llega mi territorio, la calzada de los muertos. Eso fue un megaproyecto y no es nada nuevo. La plaza de San Pedro, igual, los occidentales también tienen lo suyo. Necesitaban allí un lugar emblemático, ya está la plaza de San Pedro. Entonces los megaproyectos tienen muchísimo tiempo. Ser humano, por querer idealizar algo o darle algo muy particular a un lugar, muy propio, muy territorial, hizo los megaproyectos. La diferencia aquí está en que la pirámide del Sol de Teotihuacán es un megaproyecto, digamos, sustentable. Y el que está a la derecha, ¿no? No tanto, también ese es un mito. Se creía que muchas de estas comunidades eran autosustentables. Si eran tan autosustentables, ¿por qué las abandonaron? Lo mismo pasó con ciudades mayas. Y lo que ahorita están descubriendo los historiadores y cada vez avalan más es que llegó a ser tal la cantidad de gente que vive en ese lugar que se quedaron sin agua. Se acabaron los recursos. Y entonces no son tan sustentables. Eso también es algo que tenemos que quitarnos de la cabeza. No todo lo viejo era bueno, no todo lo viejo era así, ultra bueno, ni todo lo nuevo es malo. Entonces hay también que quitar esos paradigmas, bueno, esos ejemplos, esos modelos de pensamiento de que todo lo antiguo fue bueno. No, el chiste es que y todo lo nuevo es malo, no. El chiste es gestionar y cómo consumimos los recursos que tenemos alrededor. Estas ciudades fueron abandonadas por eso, se acabaron los recursos. Ya no había agua, ya no había suficiente alimento, ya no había campos suficientes para repartir entre la gente. Vámonos a otro lado. Y aparte la presión de las invasiones de sus vecinos, que como nos veían débiles, o a ellos se les acababan los recursos, decían, bueno, si yo en mi casa no tengo, pues voy a ver que me agarro de otra casa, ¿no? Entonces es mucho de eso, pero los megaproyectos son eso. Megaproyectos son esas grandes construcciones de grandes dimensiones, pero también lo más importante es que tienen grandes aportes
de dinero, grandes inversiones, mucho dinero, no solo es que sean grandes, sino que implican una inversión muy fuerte. Por eso casi siempre un megaproyecto va de la mano con una persona que tiene mucho dinero, o con una agrupación, o con un consorcio, o con transnacionales y demás, porque son los que tienen muchísimo dinero para hacer esos grandes proyectos. Estos, por ejemplo, en los 80 se empezó uno a notar lo de los megaproyectos, porque si hubo un boom, México le entra al neoliberalismo, cambia de modelo económico y dice, el consumo es lo ideal. Si la gente consume, quiere decir que da dinero, ese dinero regresa a la economía y así nos vamos haciendo fuertes. Bien bonito. Bueno, no funciona así, ¿verdad? Pero así nos vendieron la idea. Pero eso iba de la mano con el gran desarrollo. Un gran desarrollo es que si es una gran ciudad, tiene que tener grandes construcciones. ¿De acuerdo? Estos son ejemplos. Varios de estos grandes vías de comunicación, plazas comerciales que luego uno las ve ahí solas. Pero bueno, ya tiene su plaza comercial. Por supuesto, esta es la refinería de Tula también. Presas, este es ahorita no me acuerdo, pero es una de las de Sonora. Y complejos turísticos, ¿no? Todos estos se hicieron más y más abundantes, más frecuentes en todo el mundo en los 80s. Era construir, incluso para quien podía construir incluso el edificio más alto, presumiendo que entonces tenían más dinero y eran más poderosos. Así de simple era el asunto. Economía, desarrollo, el entendido de que desarrollo significa tener todo y poder gastarlo todo, que es el consumismo sin ningún sentido y sin ningún fin más que consumir dinero, sin tomar en cuenta que todos esos recursos, todos sus beneficios salen de algún lado y tardan cientos de años para volverse a renovar. ¿Sí? Entonces todo esto modifica la dinámica de los lugares. Donde hay presas, de este lado donde fue la inundación, obviamente la gente se tuvo que desplazar. Donde hay plazas comerciales tal vez había ejidos y antes se cultivaba. Bueno, ahora hay una plaza comercial y tú vas a comprar, no puedes comprar absolutamente nada. Centros turísticos, uno iba a la playa y no tenía ahí un guarura detrás de ti, que porque te ves del país dices no vaya a ser que vayas a asaltar a alguien de otro país. Entonces es ese tipo de cosas. Por ejemplo, es un centro turístico, pero muy a la visión de una comunidad, y atrás tiene un megaproyecto. ¿Cuál es? La carretera. Luego uno ve las carreteras, pero las carreteras son megaproyectos. No es solo el pedacito que pasa por mi casa, en realidad son todas esas vías de comunicación que están por todo el país para enlazar. Esos son megaproyectos. Pero aquí tenemos un complejo turístico que no tiene nada que ver con el que veíamos allá en Cozumel, que hay 3 o 4 personas, y en cambio aquí todo el mundo llega con y sin traje de baño, depende de qué tan uno sea desinhibido. Y la gente es la que gestiona y regula. Entonces los megaproyectos modifican absolutamente cómo se interrelaciona la gente y también ponen por encima la prioridad económica sobre la prioridad del bienestar de las personas que viven ahí, cosa que no debiera de ser, porque las primeras personas beneficiadas de un proyecto y que se va a hacer en un lugar, es obvio, deberían de ser ellos, ¿no? Si es mi lugar, si es mi terruño, ¿por qué no recibo un beneficio directo inmediato? Terminan siendo los que más prejuicio tienen y más procrastinan. Esta es la presa del Altillo. Ya podemos ver tranquilamente los parteaguas. ¿Cuántos parteaguas hay? Como 6 o 7. Por lo menos. ¿Qué pasó con toda la gente que estaba de este lado? Con este megaproyecto que es la presa del Altillo en Sonora. La desplazaron. La desplazaron, se tiene que inundar, se busca una zona, una cuenca, tal cual una microcuenca o una subcuenca, y se inunda, se pone la cortina de cemento, la cortina de la presa, y se deja que se acumule el agua con el río. Obviamente se inunda. Hay que desplazar a todas esas personas, y no solo se desplazan todas esas personas, se desplazan los animales que también vivían ahí, y se acaba con las plantas que están ahí porque ellas no se pueden mover. Entonces se inunda, es una zona de sacrificio. Se sacrificó a todas esas comunidades, las reubicaron, pero ¿cuál es el problema de mover una población que históricamente a miles de años vivió ahí y la ponen en otro lado? Se desarraiga. Se desarraiga. O sea, uno tiene herencia por el terruño, es de ahí, creció ahí, sus vivencias están ahí. Por eso la gente cuando le dicen, ¿sabes qué te voy a pasar encima una carretera? Prefieren salir directamente con los tenis por delante, como dicen, porque su vida, su definición,
Su definición como persona está aunada a la tierra, está con la tierra, ese es el territorio. Y por eso es tan importante preguntarle a la gente, sí se necesitan grandes obras, pero podría negociarse. En los 80s fue tan rápido el crecimiento de los macroproyectos que no hubo manera que la sociedad se enterara. O sea, ya estaban ahí construyendo y de repente ya cuando llegaron y lo sacaron es cuando ya las obras iban muy adelantadas. Eso pasó y fue un boom de construcción por todos lados. Y entonces eso no permitía, lo rápido no permitía que la gente se enterara, y dos, no había manera de enterarse o de intervenir. Por ejemplo, nadie niega que necesitamos casas, pero ¿va a funcionar esto? ¿Ven algún parteaguas allá adentro? No. Ya no se ve, pero están acá arriba. Es como si viéramos la zona de Naucalpan o de Álvaro Obregón o algo así. Abajo, ven como la zona baja, la más plana, porque casi siempre las zonas de abajo son más planas, por eso se pone ahí la agricultura y también puede suponer ahí las ciudades. Con respecto al ejemplo anterior, decías que se destruye la vida de la población río arriba, ¿no? Pero cuando bloqueas la libre circulación del río, también destruyes río abajo, Sí. la vida de las comunidades. Exacto, cuando se detienen de las presas, deja de llegar agua a ciertas zonas. ¿Por qué? Porque estás deteniendo el flujo natural del agua, lo estás acumulando. Entonces, dejan de pasar los ríos. Cuando empezó la gran construcción en los 30s, 40s, bueno, más bien 50s, empezó la gran construcción después del periodo de Lázaro Cárdenas, con todos ellos, Miguel Alemán, todos ellos empezaron a poner grandes presas para conquistar incluso el norte. Se hizo eso, hubo comunidades que desaparecieron, porque dejó de pasar el río que los abastecía de agua. ¿Qué hacía la gente? Y luego con temperaturas de 45 grados, terminó yéndose a trabajar a la construcción de las presas y empezó a hacer ahí ciudad. Un ejemplo de cómo se mueve la gente, Interlomas, cuando se construyó Interlomas, vino mucha gente de todos los estados, migrantes de todos los estados, así de ayudantes de albañiles y de albañiles. Entonces empezaron a poner casitas al lado de Interlomas, en la otra lonita, literalmente ahí pegadito. Estaban construyendo Santa Fe y ahí pegaditos empezaron a hacer una ciudad. Un jacalito, otro jacalito, porque invertir 4 horas, 3 horas en llegar a tu lugar de trabajo era imposible. Entonces llegó, no faltó quien llegó, aquí nadie vende tortillas, pongo mi tortillería. Se juntaron y pusieron la tortillería. ¿Saben qué? No hay quien arregle zapatos, el que arregla zapatos. No hay quien vende. Entonces poco a poco esa migración provocó que al lado de un macroproyecto empezara a crecer una ciudad de inmigrantes, tal cual. Así, de migrantes, de todos lados, y todos de la construcción. También ahí empezaron a vivir las personas que le hacían el aseo a esas casas, tal cual. Y empezó a crecer. Ahorita ese lugar se llama Palo Alto, tal cual. Llegó un momento que cuando se terminó de construir Santa Fe, Palo Alto ya era una ciudad, perdida, pero era una ciudad. Había de todo, tenían más servicios que los de Santa Fe. Así de plano. ¿Por qué? Porque como eran albañiles, electricistas, miren, ellos jalaron la luz, hicieron el drenaje, hicieron pavimento, todo. Llegaron maestros, ya tenían escuela y tenían todos. Por supuesto, Santa Fe no quería tener a esa gente al lado. Y de verdad los presionaron, los corrieron, mataron gente, los metieron al bote. ¿Qué hicieron los de Palo Alto? Hicieron una asociación civil y dijeron, no, a nosotros no nos corren, nosotros construimos, tenemos el mismo derecho a la vivienda y a los servicios como ustedes. Y es más, nosotros sí lo sabemos hacer. Y solo así soportaron. Lo que hizo Santa Fe es que por eso está una megabarda. Para no verlo, les metió una megabarda, un muro. Les hicieron un muro. Obviamente Santa Fe lo pagó porque los otros dijeron, no, es más, si quieres que lo hagamos, páganos. Porque nosotros tampoco queremos pasar a tu lugar. No los dejan pasar, no los dejaron pasar. Se hizo un muro y hasta la fecha sigue. Palo Alto sobrevivió porque hicieron una C, juntaron fuerzas y hicieron eso. Los macroproyectos tienden a hacer eso. Cuando se pone un macroproyecto, al lado empiezan a haber poblaciones de migrantes que justo son la mano de obra para eso. Y entonces modifican el territorio porque empiezan a surgir nuevos poblados, nuevas comunidades, pero también rompen el tejido social y eso de que nos conozcamos entre vecinos. Llega gente de fuera. Yo no por costumbre confía de los ajenos.
Aquí yo andaba dando vueltas y me vio bien peligrosa. Luego salió 3, 4 a verme, ¿no? Me vio bien peligrosa. Se nota que no andan aquí. Uno por mi cara de perdida, ¿no? Que andaba yo. Entonces uno tiende a desconfiar de los ajenos. Entonces se rompe el famoso tejido social, que es eso de hablarnos entre vecinos. De que conocemos la historia del vecino, aunque no le hablamos a sus hijos por el apellido, sabemos la historia de sus padres o de sus abuelos y demás. Conocemos todo eso. Justo por un apellido o por tus padres, tú puedes pasar por tu casa y la gente te respeta por lo que hicieron tus padres, o por los que los antecesores de tu familia. Viene esa historia. No son los hijos de don Pedro, de doña Lupe y demás, ¿saben? Entonces ese es el tejido social. Estos macroproyectos no solo rompen con el ecosistema, sino también rompen con eso, e incluso lo fomentan para que sea más fácil que entre. ¿Por qué? La gestión del agua tiene mucho que ver con la gestión de los conflictos. Donde quiera que haya agua hay un conflicto. Obviamente donde quiera que haya agua hay vida, pero también hay un recurso, un servicio muy peleado, porque no podemos existir sin ese servicio. Entonces, gestionar agua es siempre estar gestionando conflictos humanos. ¿Quién tiene el agua? ¿De quién es el agua? ¿Quién la va a distribuir? ¿A quién se le va a dar prioridad para que la beba? ¿Cuánto le damos a ese? ¿Si fue a la faena o no fue a la faena? ¿Por qué le voy a dar a él si nunca ha hecho nada? Él es vecino, entonces él es ¿cómo les dicen? Ay, ahorita se me olvidó, deslindado, ¿no? ¿Cómo les dicen? Avecindados. Los avecindados no tienen derecho porque ellos no son de aquí. Y ya cuando volteé ya estaban ahí, pero no son de los nuestros, ¿sí? Entonces, esos son conflictos. Un sistema de gestión de agua como el manejo de cuencas o el concepto integral de cuencas justo se usa para evitar y mediar esos conflictos. Si empezamos a ser sensatos de que peleándonos no vamos a llegar a nada, pero que tenemos que ser sensatos, que los que viven arriba, los que viven en medio y abajo de la cuenca tienen que ver con la gestión y también pueden tomar decisiones y deben de tomar decisiones, pues es más fácil llegar a conciliar. Y lo mismo, ¿no? La interacción con centros urbanos y cuencas, ríos, lluvias, siempre debe ser considerada adecuadamente, porque luego el agua en unas zonas donde es una falta, resulta que en unas zonas es una pesadilla, ¿no? Ese es el periférico, hace como un mes. Parece como un mes, puede ser cualquier día, y ya vamos a empezar la época de salir en los periódicos, ¿no? De a ver dónde te quedas saturado. Esa agua justo es la que se debería de utilizar. Esa agua de lluvia que solo trae la contaminación de la lluvia y si acaso lo que hay en las son banquetas, miles de litros. millones de litros. Millones. Tal vez así que por eso se inunda la ciudad, ¿no? Eso y porque siempre escogieron al momento de hacer la planeación del periférico, que era periférico porque se supone que iba a circundar la ciudad, iba a quedar así en las orillas como un círculo bien bonito. Ajá, les duró muy poco el gusto, pero esa era la intención, no tomar en cuenta las zonas de inundación, y ahí está el resultado. Entonces, en unos lugares el agua mal gestionada dentro de una cuenca provoca inundaciones y conflictos por la inundación, y en otros porque falta. También luego tenemos mucho la visión de que es pura falta de agua. No, tenemos lugares donde hay exceso de agua. La República Mexicana tiene un gradiente natural de agua. Hacia el sur y hacia el este hay más agua. En cambio, hacia el norte y hacia el oeste hay menos agua. La Ciudad de México también tiene eso. Las zonas con más agua están hacia el sur. Las zonas con menos agua están hacia el norte. Es una generalidad, pero más o menos. Y eso va de la mano con las montañas, justo por los escurrimientos. Entonces no es lo mismo hablar con una persona de la Cusco que hablar con una persona de la GAM. Los dos están en un cerro, pero ¿a poco se parece el cerro del Chiquihuite al cerro de la Cusco? Hasta le hacen no, ¿verdad? Sí, ese es el punto, es muy diferente, pero estamos dentro de la misma cuenca, pero por las condiciones naturales, las condiciones sociales también se modifican y causando conflictos que luego hay que mediar. Bueno, entonces, estas zonas donde hay grandes zonas urbanas, ya les tienen a decir cuencas urbanas, incluso, para enfatizar que hay gente, que ya no es como la barranquita que veíamos hace rato, que no es lo mismo que una cuenca al final, hay gente aquí, hay gente acá, hay gente acá y hay gente acá. Tenemos que conciliar todos estos niveles de la cuenca, la de arriba, la del medio, la de abajo y la de hasta abajo. Y que no es lo mismo que haya una casita aquí, una casita allá, pero cultivos, a que todo sea pavimento. La gestión es muy diferente y también cómo manejarla.
Este es un ejemplo de grandes conflictos por megaproyectos, minería. El país, los rojos son de 20 a 40 hechos de violencia por minería. Por supuesto, los favoritos son Sonora, Zacatecas, Oaxaca. En Oaxaca, en la Mixteca, no ha podido entrar la minería. ¿Por qué creen que no ha podido entrar en la Mixteca Alta de Oaxaca la minería así en plenitud? Si es de las zonas mineras más importantes. ¿Quién estará faltando que está la soberanía? La oposición ciudadana. Uno, es que el día que Oaxaca deje de protestar ya nos cagó el payaso. ¿Sí? Oaxaca protesta por todo y es un ejemplo justo. Por empezar a protestar, uno es por, les sobra esa unión de la gente, digo, para beneficio de los megaproyectos. ¿Qué les falta? Agua. La minería, muchos de estos conflictos de minería uno lo ve como minería, sí, los conflictos de los minerales que contaminan, pero la minería necesita muchísima agua, mucha. Si nosotros en realidad hiciéramos otra clasificación de conflictos, ninguno se quedaría fuera del conflicto por agua, pero se saca a propósito que no tenga que ver con agua porque así nos deslindamos de derechos humanos inmediatos. Dices minería, minerales, contaminación, pero no estás mencionando el agua. Y en realidad sí es un conflicto por el agua, porque necesita la minería mucha agua, pero estratégicamente se separa para que sea más fácil. Sí, derechos humanos, pero está acá. Más bien es derechos humanos por contaminación, no por agua. Pero las minerías necesitan mucha agua, como las refresqueras. Un montón de esa agua. Pero como no contaminan, dice, pues si no hace nada, es más, hasta nos da trabajo. Entonces, estos son conflictos mineros que hay en todo el país. Tenemos de todo, ¿no? Desde los que no hay hechos, como el Distrito Federal, que no hay minería. Más bien aquí vendemos lo que sale de la minería, pero no en tal lugar. Estos son hechos reportados por violencia en cada estado. Y lo mismo, como podrán notar, la zona del norte y la zona del sur, que ese es el triángulo de pobreza del país, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, son el triángulo de pobreza porque es donde están los municipios más empobrecidos de todo el país, pero también son 3 de los estados con mayor biodiversidad de todo el país. Chiapas prácticamente podría ser independiente, tiene hasta petróleo, tiene agua, tiene electricidad, tiene todo. Podría ser independiente sin ningún problema. Bueno, ahí están de 0 hechos reportados, que consta. De 1 a 5 hechos y el rojo, por lo menos entre 6 y 10 hechos. Las autoras de esta publicación hallaron que también hay 28 conflictos por minería que involucran 14 intervenciones también de crimen organizado. O sea, no solo son los megaproyectos. A veces lo que pasa es que para que entre un megaproyecto, quien va a romper el tejido social es justo grupos criminales que meten terror, que empiezan a asaltar, empiezan a hacer de todo, justo para que la gente empiece a desconfiar y no haga estas uniones. Eso vale la pena. Bueno, ¿qué pasa con esto? Estos son personajes que se debería de tomar en cuenta a nivel legal, así muy rápido. En el caso de este es un ejemplo de minería. Derechos humanos, derechos ambientales, derechos agrarios, derechos políticos y derechos de la propiedad y concesión. Todos esos derechos, ¿sí?, se deberían tomar en cuenta. Protección de los derechos a las personas, protección a pueblos indígenas, que son dos diferentes, ¿no? Derecho ambiental, protección al medio ambiente, derecho agrario, protección a la distribución y tenencia colectiva de la tierra, derechos políticos, protección, derecho ciudadano a decidir sobre asuntos públicos, es un derecho, no es un favor. Derechos de propiedad y concesión, protección a propiedad y usufructo de bien y protección y riesgo empresarial. O sea, si vas a invertir, ¿qué certidumbre tienes de no perder el dinero que estás invirtiendo? Normatividad. Estas son las leyes y estas son las normas. Ley, norma, acuerdo, ¿sale? Firma del Convenio 169 para Derechos Humanos, artículo 1 y 2 de la Constitución, y en este caso en particular, Ley de Hidrocarburos, porque es minería. ¿Sí? Derecho Ambiental, artículo 4, ahí aparece ya el artículo 4, pero hasta ahí. Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental. Debería también de estar aquí, diga acá. Por eso no pasan de inmediato el artículo 4 como un derecho humano, porque si no tendría que estar obligatoriamente también en esta columna. Y entonces, Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que es la Ley GEPA, la Ley de Hidrocarburos vuelve a aparecer. Derecho Agrario, artículo 27 constitucional.
y ley agraria, tal cual, porque existe la ley agraria. Derechos políticos, leyes de participación estatales, ahí estamos metiéndonos a nivel de Estado, gestión de Estado. Derechos de propiedad y concesión, normatividad, ley minera, ley de hidrocarburos, ley de industria eléctrica y ley de industria geotérmica, marcos de gobernanza y derecho blando. Le llaman ley blanda, o sea, ley soft, ¿sí? Son todos los pequeños acuerdos que tienen usos y costumbres o cómo se gestionan ustedes, por ejemplo, que también son válidos. Y instituciones participativas, consulta previa a nivel de derechos humanos, derecho ambiental, consulta pública, manifestación de impacto ambiental, evaluación de impacto social. Se tienen que hacer los dos, son parte de algo que se llama ordenamiento ecológico, que van de la manita, pero para enfatizar se debe de tener manifestación de impacto ambiental, qué pasa con el ambiente, pero también una evaluación de impacto social, qué está pasando con el tejido social, con la gente cuando pongo un macroproyecto. Les voy a dar trabajo, sí, pero si es nada más durante la obra, después ¿qué va a pasar? ¿Qué hago con toda esa gente que incluso llegó para tener más manos de obra para lograr ese macroproyecto? Los corro, Construye su muro. exacto, construye su muro, tal cual, los corro, les digo ya se acabó, nos vemos, a los del mismo poblado, ya no tenemos, ya no necesitamos sus servicios, vayan a buscar por otro lado, ¿sí? Derecho agrario, asambleas ejidales y asambleas comunales o autoconsultas, derechos políticos, mecanismo de democracia directa, mecanismo de política indirecta, que son consejos de desarrollo rural y comités sustentables, que también los hay, y derechos de propiedad y concesión, sistemas de reclamo y queja, evaluaciones a clientes, consultas libres, informadas, tempranas y continuas realizadas por empresas, que no sé si conozcan una, y mesas de diálogo. Las mesas de diálogo son bien importantes y es parte justo de lo que se debería de hacer con un macroproyecto. Se debe de cuidar todo eso. Esto está aterrizado para minería, pero lo único que cambiaríamos en el caso de otro tipo de construcción, cambiaríamos la ley que lo ejerce. Ley de hidrocarburos, ley de minería, ley de salud, ley de transportes y comunicaciones, todo eso cambiaría. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Aportación? ¿No? ¿Impertinencias? Muy pesado. No es un tema Está fácil, complicado. pero yo siento que ustedes ya ahorita pueden manejar ese lenguaje. Sí. Porque ya hace falta que ustedes manejen el lenguaje técnico si van a ir a estas mesas, porque depender de especialistas llega un momento que uno no puede estar en todos lados y ustedes ya llevan, que al menos yo que los conocí, que ya tenemos más de un año, llevan talleres y talleres donde están manejando esto. Sigue el siguiente nivel, que la gente de verdad esté informada y se habla el tú por tú, que si no nos sabemos las leyes de memoria, claro que no. Los conceptos de memoria, claro que no, pero si nos queda claro, lo comprendemos, podemos debatir ya tú por tú y decir, a ver, estoy de acuerdo, aquí están las leyes, vean, están las estatales, pero a las cuencas no les importa dónde acaba un estado. Así de sencillo. Lo que hace Agua para Todos es tratar de hacer eso, regularlos por sus cuencas, tomando en cuenta eso, que una subcuenca puede implicar hasta 4 o 5 diferentes estados, y no todo el estado. Son municipios bien particulares y entonces la gente que debe estar ahí son incluso representantes de ese municipio y dentro de ese municipio personas de la localidad incluso. Entonces es una gestión muy complicada. Entonces todos estos términos son los que se están debatiendo y lo que no nos platican a nosotros como ciudadanos, que en realidad deberían de cubrir todo eso y no se hace. Y es un derecho, no es un favor eso. Sí, ya los oímos, les vamos a hacer la consulta. No es un favor, es un derecho. Y es parte de cómo deben de hacerse las cosas. Sí, yo sé que es